Honores al señor presidente de la República de Colombia. Destacamento, atención, FIR, al hombro, FIR. Para honores al señor presidente de la República, con vista a la derecha, atención, presenten, FIR. Al hombro. Descansen. Al. Destacamento a discreción. Entrega del pabellón por parte del señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego, al señor capitán de navío Jair Andrés Robledo Leal, comandante del ARC Simón Bolívar, y parte del señor capitán de navío, comandante del ARC Simón Bolívar, al señor presidente de la República. Destacamento, atención. ¡Ver! Presidente, buenas tardes. Para darle parte, el buque de investigación científico-marina ARC Simón Bolívar se encuentra listo para iniciar la 10ª expedición del programa antártico colombiano, Bicentenario Naval, navegando hacia el corazón del planeta. Muchas gracias, señor presidente. Con orgullo y con honor recibimos este pabellón nacional de Colombia a representar mediante la investigación científico-marina a Colombia y al mundo entero. Permiso para continuar con la afirmación, presidente. Saludo y despedida del señor presidente de la República a la tripulación del buque ARC Simón Bolívar. Destacamento a discreción. ¿Me giro al buque? Un saludo a los oficiales de insignia, oficiales, suboficiales, infantes de marina, personal civil que integran la Armada Nacional y a la comunidad científica que nos acompañan. Embajadora del Reino de Suecia, Elena Storm, almirante Francisco Hernando Cubides Granados, comandante de la Armada Nacional, capitán de navío Jair Andrés Robledo Leal, comandante del buque ARC Simón Bolívar, su esposa Edna, su hija María, su distinguida familia, excelentísimo Monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, obispo de Buenaventura,
Está Monseñor. Alcalde del distrito de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal Piedrahíta. Funcionarios del Gobierno Nacional aquí presentes, medios de comunicación y en general a todos quienes hoy nos acompañan. Parte de un buque que ya conozco, es construido por completo en Cartagena, en los astilleros de Cartagena, en la empresa que la Armada ha podido desarrollar para estos efectos y que representan uno de los hechos más importantes de un proceso de industrialización al que he convocado a la Fuerza Pública de Colombia, como en la historia de muchos países. El Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea son no solamente fuerzas para el combate, para la defensa, sino fuerzas para el conocimiento, fuerzas para la construcción económica de un país. Japón no hubiera podido tener su industria sin sus fuerzas militares, ni Rusia, ni Estados Unidos. Y de esta manera, Colombia también podría ser un escenario en donde su propia fuerza militar es el eje central de la construcción de un proceso de industrialización. Construir este buque, que no solamente es el latón que podemos ver, sino que allí adentro hay cables, hay conocimiento, hay sistemas, hay mecanismos que tuvieron que desarrollar ingenieros, ingenieras, jóvenes la mayoría, para lograr construir este Made in Colombia. Obviamente hay tecnologías que aún tenemos que desarrollar nosotros mismos, pero este es un ejemplo de lo que puede hacer la capacidad y el conocimiento colombiano. Este buque va a explorar no solamente el océano, la Antártida, sino la ciencia misma. Es un buque de investigación científica. Aquí parten decenas de científicos, 16 en estos datos, 16 científicos colombianos, 3 científicos extranjeros de Turquía y del Ecuador, 5 periodistas que ya nos comentarán cómo será la travesía, 2 militares chilenos en apoyo a la misión. Chile está desarrollando un amplio programa de investigación de la Antártida. Está allí, limita con la Antártida, en la tierra más extrema del sur del planeta. Y colombianos, indudablemente, 98 personas en total, colombianas, que van a hacer esta experiencia de tipo científico. ¿Por qué se necesita? ¿A qué apunta? Porque la Antártida se está derritiendo. Está construida sobre un piso continental, cantidades enormes de hielo, que ante el calentamiento global empiezan a volverse líquidos. Ese hielo en enormes cantidades en el sur del planeta, en su polo, convertido en agua líquida, va a elevar, lo está haciendo ya, los niveles del mar en todas las costas del planeta. Ya aquí, cualquier poblador del Caribe colombiano o del litoral pacífico donde estamos sabe que el mar cada vez entra más. Aquí se le pone un nombre un poco, como es la costumbre colombiana, que oculta la realidad. Una manera a través de las palabras de esconder la realidad. Le llamamos erosión costera. No es erosión costera. No se le puede ganar a la erosión costera. Lo que estamos viendo es simplemente cómo se eleva el nivel del mar en todo el mundo. Ha acabado la COP28 y ha dejado algunos mensajes ambiguos, como toda reunión de todos los países de la Tierra y de todos los intereses económicos del planeta, de los intereses humanos allí también. Y algunos científicos allí decían que si la temperatura
de la superficie de la Tierra crece 1.5 grados centígrados de manera permanente sobre el promedio que se tenía hace 2 siglos y medio, hacia el año 1750, el nivel del mar puede crecer 10 metros. Solo hay que hacer un cálculo en Tumaco, en Buenaventura, para entender qué significaría ese mar 10 metros más arriba. ¿Cómo sería en el Caribe? La ciudad de Cartagena, la ciudad de Barranquilla, las ciudades costeras del lado Caribe y del lado Pacífico, sus poblaciones, lo que allí tenemos de patrimonio histórico, pero sobre todo de vidas humanas. ¿Qué podría acontecer? Tumaco nomás está a 300 kilómetros de una falla geológica. Cualquier temblor allí produce olas, ya ha acontecido en la historia reciente de Colombia, tsunamis. Pero no es lo mismo un tsunami con un mar al nivel del agua hoy, o el que había hace 25 años, a un nivel del mar que pueda estar 1 metro más arriba, 2 metros más arriba. El país se está preparando para estas circunstancias. No depende de nuestra voluntad de tenerlo en realidad. En mis discursos a las naciones del mundo, en Naciones Unidas o en la COP, he hablado que no es nuestra gran responsabilidad. Nosotros tenemos una mayúscula, la selva amazónica, porque es la gran esponja de absorción del CO2. La crisis climática se debe a un cambio químico de la atmósfera que se produce por la economía de los países más poderosos de la Tierra y por el consumo de la población más rica del planeta. Pero sufrimos las consecuencias. No somos nosotros ellos, pero las consecuencias se miden en vidas humanas en Colombia. Tenemos las inundaciones, ya se acerca la sequía en el norte, en todo el país, y son las consecuencias, dinero, billones de pesos, que cada 5 años, cada 4 años, cada 10 años, tienen que erogarse en un esfuerzo mayúsculo para poder recuperar carreteras, vías terciarias, ciudades, barrios, lugares afectados. Nunca se recuperarán los muertos. Y cada vez es más costoso y más costoso. No se han hecho las cuentas hacia los próximos 10, 20 años, no mucho tiempo en nuestra propia generación, de cuánto tendrá que gastar el país para simplemente mantener lo que tenemos afectado por la crisis climática. Pues este buque parte a hacer una exploración sobre este tema, una exploración colombiana. Hay unos científicos, y me gustaría que los científicos que se embarcan ahora nos lo pudieran corroborar o no a partir de la discusión científica y el debate, que es el método propio de la ciencia. ¿Qué pasa con la selva amazónica si se derrite el casco de hielo de la Antártida? Porque hay una tesis científica que dice que hay una fuerte vinculación entre el blanco, el azul y el verde, que no es una bandera, es un pedazo del planeta Tierra. El blanco de ese hielo que se derrite, que ha producido a través de las temperaturas que generan el océano, el azul, unas corrientes que suben hacia la zona tórrida del planeta y que allí, evaporándose en masa, corrientes frías que de pronto encuentran el calor, producen una enorme cantidad de vapor que es el medio por el cual la selva amazónica ha podido crecer en nuestra Suramérica. Si eso es así, la suerte de la selva amazónica está ligada a la suerte de la Antártida. Si eso es así, el agua líquida, dulce de toda Colombia, que es producida por los vapores de los árboles de la selva amazónica,
al llegar a los páramos y con esa vegetación propia de los páramos, es el agua de los bogotanos, de los tolimenses, de los huilenses, es el agua de los nariñenses, de los caucanos, es el agua de los antioqueños y de los santanderes. Y entonces aquí hay una concatenación entre la vida humana de millones, de decenas de millones de personas. La selva amazónica, las corrientes del océano y los hielos de la Antártida. Si este ciclo que ha permitido que la vida humana esté en este tan hermoso país se interrumpe, si el ciclo del agua cambia de manera tan drástica en Sudamérica, ¿qué pasará entonces con las decenas de millones de personas que se van quedando sin el agua dulce? ¿Tendrán que irse al norte? ¿Tendrán que irse a los Estados Unidos o a Suecia, aquí presente? ¿Querrán recibirnos? ¿O los tonos de nuestra piel irán marcando los cambios de la política mundial, de la geopolítica y de lo que yo llamo la barbarie en el planeta Tierra? La crisis climática puede desencadenar una crisis política en la humanidad, una crisis civilizatoria e indudablemente la antesala de una posible extinción. Detener eso es fundamental, conocer eso es fundamental, saber no solo desde la óptica de la política, sino desde la óptica de la ciencia, qué puede esperarnos en 5 años, en 10, en 20, para la próxima generación, para nuestros bebés hoy naciendo. ¿Qué puede esperarnos en el país de la belleza si no somos capaces de detener la crisis climática? ¿Y qué caminos tenemos que adoptar entonces? Esas preguntas, las respuestas a esas preguntas, en parte, las tendrán ustedes en esta travesía que inauguramos hoy. El Simón Bolívar surca hacia el sur, se va hasta el polo. Tendrán ustedes investigaciones científicas, cuidarán a los científicos y a esas investigaciones, volverán, se transmitirán en línea, los periodistas están allí para ello, los colombianos, Colombia toda sabremos de esos resultados, con miles de científicos de todo el mundo, de todas las naciones, compartirán ustedes los resultados y la humanidad sabrá más profundamente qué está produciendo la economía, la codicia alrededor de la ganancia, sobre las posibilidades de vivir en el planeta, sobre las posibilidades de vivir en Colombia. Ese es el tema de esta exploración y de ahí su importancia, de ahí lo estratégico. Claro que nos da orgullo en medio del problema el que podamos desarrollar ciencia, el que Colombia pueda desarrollar ciencia. Es al final el desarrollo humano propio. Nos podemos medir en términos de desarrollo humano no a través de cuántas cosas poseemos en nuestras casas, si tenemos casa, sino a través de cuánto podemos desarrollar el arte, la cultura y la ciencia. Es así como se desarrolla el ser humano. El ser humano no se desarrolla por cuánto tiene, cuánto es su cuenta corriente en el banco. El ser humano se desarrolla en cuánto sabe, cuánto siente, cuánto arte puede producir, cuánta investigación científica puede entregar. Así que los felicito al capitán de navío, que es el responsable militar de esta travesía, Yair Andrés Robledo, que tiene más de 25 años de servicio a Colombia y a la Armada, que ha sido jefe del Departamento de Operaciones de la Fuerza Naval del Pacífico, comandante del ARC Providencia y del ARC Punta Soldado. Le encomiendo a estos hombres y a estas mujeres, militares y no militares, en sus manos.
y que puedan regresar entonces a darnos, ojalá pudieran, buenas nuevas. Y a la Armada en general, una felicitación, no solamente por este empeño que viene de años atrás, de desarrollar una industria naval en Colombia. Le hemos pedido a la Fuerza Aérea que lo intente, se han dado ya pasos con Airbus, que se llama en Europa, para que podamos recomenzar el proceso de construir una industria aeronáutica. Y lo mismo le hemos dicho a las fuerzas, al Ejército de Colombia, tratando de utilizar Indumil para que no solamente respondamos por cómo se hacen municiones y fusiles, sino cómo se puede construir una industria ingenieril que permita que el Ejército de Colombia pueda poner los puentes allí donde se caen, pueda comunicar el país allí en el territorio excluido, pueda hacernos ferrocarriles, que es el objetivo que ahora les he propuesto, como se ha hecho en México, después de que destruyeron la red férrea de México. La primera línea férrea que se ha construido en los últimos tiempos lo está haciendo el Ejército Mexicano, el Tren Maya le llaman, con fines turísticos y económicos. Colombia bien podría empezar también, después de su red férrea destruida, iniciar un proyecto de red férrea que permita que el Ejército de Colombia le entregue al país la renovación de lo férreo, que es fundamental desde la perspectiva también de la crisis climática que aquí he narrado. La Armada es casi la fuerza más eficaz en la lucha contra el narcotráfico. Yo creo que es la más eficaz. Necesita de las otras fuerzas, indudablemente, para lograr operaciones de incautación del narcotráfico. Yo le he pedido, y ha sido la estrategia de seguridad fundamental, que centremos el esfuerzo no en cómo un joven consumidor es llevado a un calabozo, eso no le hace ni cosquillas a los narcotraficantes. Y pareciera que fuera el tema central del debate político en Colombia, porque como las palabras ocultan la realidad, también hay hechos que tratan de ocultar la inmensa realidad del narcotráfico en Colombia, su transformación en estos momentos. Claro, con llenar las cárceles de jovencitos o campesinos que cultivan hoja de coca, se le puede decir al mundo que estamos luchando contra el narcotráfico, cuando el narcotráfico se va tomando es la política y el poder en Colombia. Esa no es una lucha contra el narcotráfico, es una lucha contra sectores de la sociedad a los que transformamos en enemigos internos para tener una excusa que se vuelve mentirosa. Porque mientras se lleva al joven al calabozo, van saliendo los buques de este puerto, a veces cargados de cocaína porque los cargan. Y a veces hay funcionarios públicos que dirigen la operación. Eso hay que investigarlo, indudablemente. Pero una forma de destruir o debilitar al menos el narcotráfico es la incautación de esas toneladas de cocaína, fundamentalmente, que salen de Colombia por los mares. Toneladas, no dosis personales. No hay que confundir una cosa con la otra. La dosis personal es del individuo, si le gusta o no le gusta, y hay que ayudarlo es con el médico y la médica para que esos consumos no se vuelvan nocivos al ser humano. Pero al narcotráfico hay que incautarle son las toneladas de cocaína, de donde salen las grandes riquezas, con que va incluso despojando al campesinado de Colombia de sus tierras y a la ciudadanía colombiana de su democracia. Esas toneladas las incauta fundamentalmente la Armada, porque es en el mar por donde van, salen de las ensenadas, de los puertos de Colombia y surcan los mares hacia los mercados de consumidores en otras partes del mundo.
Aquí tenemos una operación que comentar y que le pediría al comandante de la Armada que pudiera expresarse ante los medios de comunicación a profundidad para determinar cómo es que se ha podido y que la sociedad colombiana lo pueda entender, cómo es que se ha podido lograr la incautación, según este informe, de 182 toneladas de cocaína en la operación Orión 11. Porque la operación 12, Orión 12, está en desarrollo y ya terminará con una cifra o igual o más grande que esta. 182 toneladas de cocaína, con la ayuda de 40 países del mundo, con sus flotas en estos mares, pero con la Armada Nacional en el centro. 182 toneladas de cocaína sí que le hacen daño al narcotráfico si las pierden. ¿Cuántos millones, decenas de millones, centenares, incluso miles de millones de dólares son? ¿Cuántas armas dejan de comprar? ¿Cuántos políticos dejan de comprar? ¿Cuánto debilitamiento se les puede producir? Eso hay que ampliarlo aún mucho más como la principal estrategia de seguridad de Colombia. Destruir a los narcotraficantes. Ese es el objetivo. Los narcotraficantes no viven en Buenaventura, no viven allá en el Cañón del Micay o en el Catatumbo o en las selvas del Putumayo. Los narcotraficantes no viven donde está la gente pobre y que usan. Los narcotraficantes ya ni viven en Colombia. Son albaneses, son españoles, son serbios, son holandeses, son chinos, son mexicanos, son guatemaltecos, uruguayos y argentinos, son indudablemente colombianos, son estadounidenses y otras naciones. Lo que tenemos ya es una mafia multinacional dominando los mercados ilícitos del mundo, entre ellos los de la cocaína. Incluso ya el Océano Pacífico, hablando de océanos, tiene dos rutas que se están construyendo terribles, porque por el norte va una ruta de insumos chinos hacia la producción de fentanilo en México que mata 100,000 personas al año. Triste resultado de medio siglo de una guerra fracasada, en donde los norteamericanos empezaron a luchar contra la marihuana, que hoy no está prohibida en el mundo, y terminaron con una droga que yo denomino la droga de la muerte en sus consumos, el fentanilo, que mata 100,000 personas al año. Por el norte va esa ruta y ese fentanilo es como si una piedra hubiera caído sobre el mercado de la cocaína mundial, porque reemplaza o estanca consumos de la cocaína y entonces la cocaína empieza a expandirse a los lados y hacia el sur. Y entonces una ruta en el sur empieza a aparecer en el Océano Pacífico de Sudamérica, no solo de Colombia, hacia la China. De la China un insumo de fentanilos hacia Estados Unidos y como reacción una salida de cocaína hacia Australia y el Asia y el sudeste asiático. Las realidades de un mercado que va trayendo problemas incluso geopolíticos. Le proponía al almirante de allá en Pearl Harbor, ¿cómo se llama? El Aquilino, de origen italiano. Brindamos con un buen vino por la paz del mundo, porque en ese centro geográfico del planeta, Hawái, se ha convertido no solamente en el centro de la investigación de la crisis climática, sino que ha sido en la reciente historia del siglo XX y XXI un centro de tensión de la posibilidad de una guerra mundial. El almirante norteamericano Aquilino sentía las tensiones crecientes
que se están disparando en el planeta Tierra hacia una conflagración mundial. Lo sentía en su propia piel, allí donde los japoneses algún día en el siglo XX hundieron barcos y murieron miles de seres humanos en una guerra intensa y terrible que fue la Segunda Guerra Mundial. Allí, en ese escenario, discutíamos de estas dos rutas, de China hacia los Estados Unidos una estela de muerte y de Sudamérica hacia China otra estela menor de muerte. Eso implica un tratado internacional que no existe hoy, implica mirar las cosas de manera diferente. ¿Cómo 100,000 jóvenes pueden consumir algo que saben explícitamente los va a matar en el corto plazo? ¿Por qué se suicidan así en masa? ¿Qué pasa en esa sociedad? ¿Y qué pasa en la nuestra, en Sudamérica? Para que aún mantengamos la tesis de que matándonos entre nosotros mismos vivimos mejor o más ricos, cuando lo que estamos es una patria boba que se está destruyendo a sí misma. Este es el camino que Colombia debe asumir. No es el camino de la riqueza fácil y de la muerte del vecino, sino el camino de la ciencia, el camino de hacer estos buques, el camino de usar las matemáticas para saber qué pasa en el océano, qué pasa en el hielo, qué pasa en la selva amazónica, qué puede pasar como riesgo en la vida humana de toda Sudamérica. El camino del saber es el camino de Colombia. Abandonar la patria boba, como alguna vez llamamos una época de nuestra historia en donde nos matábamos nosotros mismos cuando los buques españoles ya llegaban a nuestra costa a matarnos a nosotros. Esa patria boba tiene que ser abandonada definitivamente en la historia del país. La patria boba se hace matándonos entre nosotros. La patria grande se hace construyéndonos entre nosotros, construyendo las soluciones de los problemas de nuestras sociedades. Había una gran Colombia alguna vez, hasta República Dominicana, que está casi que siguiendo el norte de la Guajira, mar Caribe adentro. República Dominicana quiso ser de la República de Colombia. Y Panamá era de la República de Colombia, y la costa mosquitia era de la República de Colombia, y parte de Costa Rica lo era, y la capitanía de Venezuela, incluso con los litigios del hoy, y Ecuador, y el sur de la actual frontera del Amazonas, y esa gran Colombia fue perdiendo una palabra, gran, y se volvió Colombia. Y esa pérdida de la palabra gran se debió exclusivamente a que nos dedicamos a matarnos entre nosotros. De la gran Colombia solo queda una Colombia. Y esa Colombia aún podría perder más de sus letras, el proyecto de la nación, si nos seguimos matando entre nosotros. Luego, el camino que tenemos es claro y evidente. El camino que tenemos para volver a ser una gran Colombia es el camino del saber, de la cultura y del arte, el camino de ser solidarios entre nosotros y querernos como colombianos, el camino de abrazarnos en la pasión del corazón y en la razón del cerebro, y no en la pasión de las muertes y del fratricidio. De la patria boba hacia la gran Colombia tenemos un camino que seguir, y este buque insignia de la ciencia, el Simón Bolívar, que fue el que se creó la palabra Gran Colombia, es el camino que tiene que seguir la sociedad colombiana. Gracias por haberme escuchado y muy amables. Sargento del ARC Simón Bolívar.